Buenos días, bellas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días viernes. El día de hoy vamos a estudiar, a tratar lo que el Señor nos ha mostrado en nuestro corazón sobre la lección, el principio número 8 del curso Cómo ser bendecida, que trata sobre el carácter del corazón. Antes que nada, quiero, preciosas, poder compartir con ustedes. Este día maravilloso, agradecerle a nuestro amado porque hoy recordamos algo eh, hermoso que es su entrega, su amor, cómo Él se antepuso por nosotros. Y eso es digno de recordar y digno de alabanza. Quiero empezar nuestra reunión, antes de entrar en tema, con un versículo, con una parte, un extracto de su palabra que él me dio para esta mañana mientras meditaba en la lección exactamente. Y se encuentra en Efesios 2, que está del versículo 11 al 18, me parece, que se llama reconciliación por medio de la cruz y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incursión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, con Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino un anuncio, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quería compartir este extracto de la palabra porque el Señor me trajo a memoria esa bendición tan hermosa que con su sacrificio estamos hoy por hoy disfrutando no solo la limpieza y salvación de nuestros pecados, sino esa cortina que se rompió para tener acceso directo con el Padre y nosotros podamos entablar una relación que antes de eso no podía ser entablada de la manera en la que hoy lo disfrutamos. Entonces quería compartirles ese versículo ese que el Señor puso en mi corazón, compartirles el día de hoy. Y vamos a continuar con el capítulo, perdón, con el principio número 8, carácter del corazón, del curso Cómo ser bendecida. Quiero empezar con el versículo que se encuentra en Santiago, perdón, 4:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la base de este principio es exactamente eso, ¿no? Que una de las cosas que va a impedir esa bendición que el Señor quiere darnos, se trata exactamente de cuando hacemos lo que sabemos y estamos conscientes de que está mal. Si bien es cierto, creo que ya todas hemos experimentado esa parte de que hemos comido los frutos de lo que hemos sembrado, aun cuando éramos totalmente ignorantes de lo que estábamos haciendo. Incluso sin saberlo, la ley del Señor fue clara y hemos pagado por todo aquello que nuestra maldad nos hizo este, caminar, nos hizo ejecutar. Y quiero compartir esto con ustedes. El Señor trajo a memoria mientras leía esta lección, y era que en efecto, eh,
Cuando uno busca al Señor, sobre todo en este tipo de crisis, saber qué hacer, qué no hacer, qué camino tomar, qué decisiones deseas que tome, y empezamos a seguir de lleno al Señor en este camino, y disponemos ya nuestro corazón, empezamos a hablar del Señor, ¿no? Empezamos a realmente a disponer el corazón, y entender de que ese corazón está dispuesto a hacer lo que sea necesario para saber que estamos haciendo lo correcto. Si bien es cierto, y creo que muchas me podrán decir y estar de acuerdo conmigo, al inicio lo hacemos por la necesidad de querer ver nuestra relación restaurada. Me incluyo mucho en esa área, porque a veces dejamos que esto avance, ¿no? Dejamos que esa necesidad tan grande sea la que moldee nuestro caminar con el Señor. Y el Señor en su infinita misericordia, aún en nuestra ignorancia o en nuestra desesperación inicial, eh, Él bendice eso, ¿no? De cuando lo buscamos, aunque sea por un motivo en específico, un área en nuestra vida que nos está afectando, y lo buscamos por esa área, Él siempre se deja encontrar porque su palabra lo dice de esta manera, ¿no? Pero creo que también es esa parte que va formando en nuestro corazón de que sabe y Él se da cuenta que nuestro corazón empieza a querer ceder a su voluntad, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos muestra. Entonces, el Señor me mostraba en esa etapa primera de mi viaje, que Él me guió muchísimo, muchísimo. Eh, Recuerdo mucho que por querer restaurar también la relación, eh, ese deseo que estaba en el corazón, y yo también estaba empezando a conocer al Señor. El Señor me fue mostrando algunas áreas y pecados que yo había cometido grandemente y que permitieron sanar mi corazón, confesar mi pecado y también sanar corazones alrededor, corazones involucrados. Muchos de ustedes saben que antes de yo llegar al ministerio, y es una historia que muy parecida que comparte la lección y que la recordé, antes de llegar al ministerio, yo, por mi desesperación por el matrimonio, yo recurrí a la brujería. Y cuando eh, yo tuve conciencia plena, o sea, porque uno sabe igual en su corazón que quizás no es lo correcto, no es la forma en que yo quisiera hacer las cosas en realidad, pero la desesperación a veces te nubla el pensamiento. Pero cuando ya llegué al ministerio y a pesar de saber que estaba un poco mal, ¿no? Todo, ya cuando el Señor me dio esa convicción, pude arrepentirme ante el Señor. Cuando uno busca y cae el peso de tu pecado, uno realmente el corazón se entristece mucho. Y recuerdo que yo busqué mucho al Señor por perdón, por limpieza, arrepentimiento, ayuné. Y en uno de esos ayunos, el Señor me dijo que yo tenía que eh, confesar mi pecado ante mi esposo terrenal. Incluso una de las formas en las que yo financiaba este tipo de situaciones, bueno, no siempre, pero en una ocasión, eh, mi esposo, mi esposo en ese tiempo me había dado una tarjeta para que yo utilizara. Bueno, el fin es que yo cogí dinero de ahí e hice una simulación como que me habían robado y tras de eso fue una situación muy horrible que me da mucha vergüenza, mucha tristeza. Pero el Señor me trajo a memoria, como dice la lección, Él nos trae a memoria incluso los pecados que debemos renunciar y de los que debemos arrepentirnos, confesar y apartar. O sea, es una serie de pequeños pasos que dar cuando nos arrepentimos de todo tipo de pecados. Entonces, cuando yo, para mí era durísimo porque en aquel tiempo todo era muy fresco, era muy reciente, recién me había disparado. em, había rechazo hacia mí. Entonces, yo le oré mucho al Señor y le dije que cuando Él creyera que fuera el momento exacto y justo dentro de sus ojos, me permitiera hablar y me permitiera confesar mi pecado. El Señor permitió ese momento, ese tiempo.
Y cuando lo confesé, eh, afortunadamente no recibí quizás el enojo eh, que, que pude haber esperado, pero me dio la tranquilidad y una liberación tremenda saber que estaba haciendo lo que el Señor me había dicho que tenía que hacer, ¿no? El Señor, bueno, confesarle ese tipo de cosas a un esposo o a cualquier persona que usted le haya hecho daño es algo duro, algo que nos lleva a un nivel de humildad muy grande, quiebra todas las fortalezas de orgullo que podemos tener. Y eso fue una bendición para mí porque me enseñó la humildad, me enseñó la obediencia. Fue uno de los primeros pasos que yo empecé a dar con el Señor. Me enseñó lo que significa apartarse del pecado, no volver a cometerlo. Y es una experiencia que yo tengo ahora para compartir en testimonio de lo que significa que no importa qué tan feo y aborrecible haya sido nuestro pecado, que nosotros podemos confiar en el Señor para que Él nos guíe en medio de esa limpieza y sanación de nuestro corazón. Eh, Me preguntarán qué dijo en ese tiempo esposo sobre esto. Y fue que simplemente él entendía este, que mi desesperación me llevó a eso y que estaba bien. Esa fue una respuesta muy light, ¿no? Pero por dentro yo era una mortificación y una carga muy grande que yo tenía en mis espaldas y de la cual el Señor me liberó, ¿no? Hay otras historias como muestra el capítulo de que no necesariamente tienes que decirlo, ¿no? Pero todo se basa en tener esa relación fuerte con el Señor y saber escuchar cuál es su voluntad para que nosotros en nuestro corazón podamos ceder a eso que Él nos está pidiendo hacer, ¿no? Em, Quería compartirles eso, también el hecho de que a veces esta palabra que nos dio hoy sobre a veces sabemos hacer, sabemos que está mal y lo hacemos, ¿no? Eh, Comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, el Señor me trajo a memoria también esas veces en que, como compartía, me parece, el día martes, Jewel en su compañerismo, que a veces en nuestro afán de rectitud, como decía en aquel momento, el Señor nos ha permitido conocer tanto de su palabra, a veces tener tanta sabiduría en nuestro corazón, en nuestra mente, palabra fresca. Y a veces, soy la primerita que me incluyo en esto, cuando vemos la vida de otra persona o vemos la vida de otro creyente que quizás no ha llegado todavía al conocimiento que el Señor amorosamente nos ha revelado, busco y no lo suelto. Y está ahí sometido y está agarrado a mi mente y en mi mente está juzgando, está señalando, está eh, eh, juzgando su vida, sus actitudes, sus frutos. Vea, yo me hago una película y es algo de lo que yo también tengo que arrepentirme porque es un pecado que yo sé que está mal y que de repente no soy consciente de que lo está meditando constantemente en la mente y tengo que arrepentirme de eso y como les decía, en ese compañerismo eh, es algo que tengo que trabajarlo con el Señor definitivamente. Entonces, preciosas, eso es lo que el Señor trajo a memoria mientras estudiaba esta lección, lo importante que es el carácter del corazón cuando estamos atravesando este tipo de viajes que transforman, que son llamados para transformarnos y ser esa nueva criatura que el Señor quiere que seamos, pero por sobre todo, hay una parte que llamó particularmente mi atención y es un párrafo que está en la lección en el principio que dice, esta semana me enteré de que muchas mujeres comenzaron a buscar al Señor acerca de lo que estaba bloqueando su restauración y una relación más profunda con el Señor. Y ahí es donde caí en cuenta porque todos los recuerdos que vinieron a mí era de cómo yo hice todo lo posible por buscar al Señor para restaurar una relación. Pero no pude hallar en mi memoria todo lo que yo haya hecho, ¿no? En ese nivel para con intencionalidad buscar, pelear, rogar por una relación más profunda con el Señor.
Entonces creo que hoy el Señor por eso también puso en mi corazón compartir ese versículo con el que empezamos, ¿no? Que tomemos este regalo que hoy recordamos con su entrega, con su muerte, ¿no? Con su sacrificio de sangre que hizo en la cruz, que Él nos dio aparte de esa bendición de perdón de pecados, de limpieza, nos dio también esa brecha totalmente abierta para que nosotros podamos entrar libremente y poder tener una relación personal con Él, cosa y bendición que no tenían la humanidad antes de que Él llegara y se sacrificara. Entonces, sí fue un llamado de atención para mí, tocó mucho mi corazón. El no poder también tener un testimonio, wow, de que yo haya hecho todo lo que fuera necesario por tener esa relación más profunda con el Señor, con la misma desesperación con lo que lo hice por tratar de restaurar una relación. Entonces, también quiero confesar eso porque el Señor lo trajo a mi mente y ahora quiero darle el espacio a ustedes para que también puedan compartir lo que el Señor les ha enseñado con este principio. Me dice Joel que estará de oyente, Lisa estará de oyente, Bella estará de oyente. Ok, vamos a darle el paso a Vanessa. Vanessa, bienvenida. Creo que no nos escucha. Karina, Karina, ¿puedes compartir? Buenos días, Bella, ¿me escuchan? Sí, Karina, bienvenida. Adelante. Buenos días. Estaba reflexionando en lo que tú estabas hablando y en lo que leí de la lección anoche y estaba pensando en lo que mi amado me ha dicho a mí en este viaje de restauración y todo lo resumo en que eso se trata de una rendición, rendición al Señor en todos nuestros aspectos, porque como mujeres siempre tenemos muchos aspectos en la vida, ¿verdad? Somos madres, somos empleadas, somos esposas, somos hijas, pero muchas veces, como tú dijiste, hemos llegado a este camino buscando una restauración matrimonial y, y nuestra restauración personal no la tomamos muy en serio. Pensamos que con que el esposo regrese a casa, todo va a estar bien, pero yo voy a seguir siendo la misma persona. Entonces, a mí esa lección me llamaba mucho la reflexión, porque yo ya había leído esa parte, y lo dijo el Señor, me lo dijo antes también, y me lo volvió a decir anoche. Necesito rendirme totalmente, pero estoy hablando de mi tiempo. Yo trabajo y tengo un trabajo muy pesado y entonces yo hago mi devocional por la mañana y hago otro devocional por la tarde, pero a veces en los intermedios, tarde-noche, en los intermedios de mi día a día, como que me distraigo. Entonces el Señor ya me había dicho a mí que no me distrajera tanto porque cuando me distraigo es como que si me pierdo. Entonces, trae a mi mente la escritura que tú compartías, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ya mi amado me había dicho, no te distraigas, porque estoy enseñándote, pero tú te me distraes. Y entonces, ayer que volví a leer la lección, meditaba en Job 31:1 y entonces me quedaba pensando y dije, no, sin duda él me lo está repitiendo otra vez. No te distraigas, porque hago mi devocional, como te digo, hago mi oración en la noche que tengo el espacio, vuelvo a hacerlo, pero en el transcurso del día me distraigo a veces con las redes sociales, me distraigo con los eventos en mi trabajo. Entonces el Señor me ha dicho que no quiere eso ahorita, porque Él me está preparando, Él me está sanando, Él me está ayudando, Él me quiere para Él completamente y no quiere que yo me distraiga. Entonces, anoche otra vez cuando yo leía la lección, yo me quedaba pensando y dije, sin duda, tú me estás confirmando. Erin dice que cuando Él nos quiere decir algo, Él nos lo va a confirmar con una escritura. Y anoche que yo leía Job, yo dije, aquí está otra vez y me estás diciendo, no te sigas distrayendo, porque te lo he dicho y no me estás obedeciendo. Entonces, realmente fue para mí muy enriquecedor escucharte ahora con esa escritura, porque yo ya la había leído, pero
pero otra vez me recuerda eso, que aunque yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo, entonces quiere decir que estoy siendo desobediente, estoy haciendo lo malo. Y en la mañana que leí el libro de Proverbios, que el capítulo que toca hoy, él dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, él dice también, me promete que él va a enderezar mis caminos. Y para mí realmente fue una lección que me habló, a pesar de que yo ya la había leído. Anoche fue diferente para mí. Fue como que mi amado me estaba diciendo, mira, mírame, aquí estoy. Por favor, obedece. Solo quiero eso de ti, obediencia. Y no te sigas distrayendo, porque si no te vas a estancar, como está diciendo Erin, ¿verdad? ¿Qué está retrasando? Y estoy hablando de mi restauración personal. ¿Qué está retrasando mi restauración personal? Bueno, él ya me lo dijo, distraerme con las cosas de este mundo y no concentrarme en lo que él quiere para mí. Y él quiere que me rinda totalmente, que le dé a él todo lo que yo soy, para que él sea todo lo que yo quiera y que si lo tengo a él, pues lo tenga todo. Gracias, Perla, por dejarme compartir y bendiciones. Gracias, Karina, por compartirnos todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón mientras leías esta lección y totalmente de acuerdo. Esa es otra parte de la lección, el hecho de eh, saber cuidar nuestros ojos, porque nuestros ojos también entra, ¿no? Lo que va a disponer nuestro corazón y nuestra mente. Ahí todo se maquina. Y, y me recordabas algo bastante primordial, es que hay tiempo para todo. Me acuerdo tanto que al inicio de mi viaje, el Señor me llevó a eliminar todo lo que era distracción, entretenimiento visual, ¿no? Televisión, redes sociales. Y con el tiempo entendí por qué. Eh, porque a veces estamos en un tiempo que el Señor está sanando algo específico. Y recuerdo que antes las historias de amor me lastimaban mi corazón. Y entiendo por qué el Señor no me permitió verlas durante un tiempo. Ahora también entender eh, que en las redes sociales se encuentra un mundo tremendo que, como decía Karina, nos distrae realmente y muchas veces confronta la verdad que el Señor nos está diciendo que debemos construir en nuestra mente. Entonces, si nosotros alimentamos, por un lado, con la palabra del Señor, que el Señor nos está formando, nos está edificando, como alfarero nos está formando, y de repente nosotras a esa mezcla le dejamos entrar algo que está contrario a su palabra, es obvio que vamos a estar débiles para enfrentar lo que el Señor está trayendo por delante a nosotros, porque no estructuramos correctamente lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, ahí la importancia, como dice Karina, a ella le está diciendo, no te distraigas, no dejes entrar cualquier cosa a tu corazón, no, porque yo estoy trabajando en algo. Eso es un obstáculo también. Como decía Karina, es hacer el mal también, porque ya le ha dicho el Señor que es algo que está trabajando actualmente en ella y ella también tiene que disponer su corazón, como dice la lección, para poder dejar al Señor obrar de una manera perfecta en su vida y en su corazón. Gracias, Karina, por compartirlo, porque también es un ejemplo para nosotras. Creo que a todas el Señor nos está hablando con respecto a algo que no debemos dejar que nuestros ojos vean ni dejar entrar en nuestro corazón. Gracias a ella por compartir. No sé si Vanessa pueda compartir. Vanessa, si en el trayecto de la reunión puedas compartir, puedas levantar la mano. Ok. Sí, sí, ahora Mm, sí. Es que adelante. estaba bastante lejos, estaba escuchando, pero estaba bastante lejos del teléfono y no, cuando llegué ya empezó a hablar Karim para No hay activar el problema. micrófono. Adelante. Bueno, sí, yo lo que quería, mucho más allá de, de compartir, es preguntar, ¿no? Yo sé, he entendido y he escuchado en muchas de las lecciones que, bueno, que el tema de los hijos. Para mí, el Señor sabe que es bastante difícil el tema de mi hijo con respecto a su papá. En cómo pues soltar las conversaciones de él con su papá, soltar el que quiera compartir o no con su papá, el que quiera
como apoyar o no a su papá con esa nueva relación. Eso es un tema que ha sido bastante difícil para mí. Se lo he puesto al Señor en muchas oportunidades. eh, y mucho más allá de preguntar, porque yo creo que yo no tengo problemas en cuanto a ni meterme en televisión ni redes sociales. Yo creo que ese no es mi caso es mi hijo. Lo digo porque, bueno, mi ex esposo llegó de viaje, ha tratado de conversar con él. No sé si por algunas de las cosas que él ve sufrir en mí ha incidido en las respuestas que él tiene hacia su papá. Em, el papá ha querido, hay veces como buscarlo, pero él se niega, hay veces está muy coherente. Hubo una oportunidad que mi ex esposo como me reclamó como que yo soy indirectamente la que interfiero en las decisiones que toma mi hijo, en verlo o no verlo. Por lo menos ayer su papá le escribió y le dijo que si quería que lo buscaras, él le dijo que no. Entiendo que mi hijo está ahorita un poquito enfermo y, y le dije, bueno, este hijo, siento que no es la manera como lo tuviste que haber respondido a tu papá, ¿verdad? Porque él no sabe que tú estás enfermo, pero había algo dentro de mí como que decía, sí, que no se vaya. Y es, aunque yo quiera hacer lo bueno, no puedo. Es algo dentro que no quiere como soltar. Y por eso, mucho más allá de una anécdota, es saber cómo hacer para soltar algo que sé que tengo que soltar y no puedo. Se te cerró el micrófono, Vanessa. Sí, esa era la pregunta que quería, a ver si ustedes me podrían ayudar pues a solventar esta parte. Disculpa, ¿cuál pregunta? Eso, la pregunta es eso, saber cómo hacer para soltar a mi hijo, en que si él quiere ver a su papá, yo no interfiera, o yo no ponga mal la cara, o yo no haga un gesto, o yo no. ¿Cómo hicieron ustedes para soltar esta parte? Porque lo he leído en las lecturas. Si nuestros hijos ya están grandes, que no debemos interferir allí en las decisiones que ellos tomen con respecto a las nuevas relaciones que tienen, su papá, en este caso. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes? O no sé si es que para ustedes no fue difícil esa parte, pero para mí es difícil, o sea, no querer como incidir en las decisiones de mi hijo, Ujú. con que no lo veas, o si lo veas, o no le hables, o si le hables. Y aunque yo quiero a veces no meterme, puedo hacer algún gesto, alguna palabra, alguna manera que él ve en mí y mi hijo por respeto a mí o por amor a mí, por mi dolor, entonces busca como alejarse de su papá, ¿entiendes? Entonces sé que está mal lo que estoy haciendo y eso, porque no lo estoy haciendo bien y quería que me ayudaran, porque mucho más allá de una anécdota es saber cómo hacer en ese caso. Aunque ya se la he dejado al Señor, ya he orado, ya he dicho, pero creo que el Señor sabe que es difícil para mí el tema del hijo. Sí, claro, claro, Vanessa, gracias por compartir tu corazón con nosotras. Y creo que nuestros hijos nos pueden a todas. Cuánto queremos protegerlos, cuánto queremos ampararlos, cuánto queremos que ellos no sufran, que no se vean afectados, que no sufran la carencia eh, que puede generar este tipo de relaciones tan complicadas. Eh, lo único que te puedo recomendar, porque creo que no estamos aquí para nosotras dar el consejo directo, pero sí podemos animarnos unas a otras con respecto a lo que el Señor nos ha mostrado en diferentes áreas de nuestra vida, es hacer lo que estás haciendo, seguir insistiendo en el Señor, eh, derramar tu corazón. Y en lo personal, aunque, ajá, exacto, justamente estaba pensando en Joel en este momento, porque quizás ella te pueda guiar un poquito con su experiencia, le voy a dar el paso para que ella tenga la palabra. Adelante, Joel.
Buenos días, Bella. Eh, te, te comprendo completamente lo que estabas diciendo. Am, Aunque mi hijo era mucho menor cuando mi esposo se fue, ahora él tiene 12 años. Pero como mencionabas, nuestros hijos se dan cuenta de lo que nosotros estamos sintiendo. No lo entenderán, pero sí se dan cuenta de que algo está pasando, hay algo diferente en esa relación con mamá y papá. Y ellos empiezan a actuar también de una manera para que ninguno de los dos eh, terminen heridos como que por parte de ellos. Ellos no quieren ser como partícipes o culpables porque los niños se sienten así a veces. Am, Te quiero compartir este versículo que me vino a la mente y lo busqué mientras Perlita hablaba. Y es en Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo oré, oré a diario, Señor, ayúdame a soltar. Crea en mí un nuevo corazón, dame un corazón de carne. Porque en mi caso, el papá de mi niño no tiene ninguna comunicación con él hace mucho tiempo. Y mi hijo habla de él todos los días. Y a veces yo hasta me siento como un poco irritada, no enojada, pero irritada de oír su nombre a cada rato del día y todo el día. Entonces, a veces me pregunta, mamá, ¿tú te has olvidado? Y lo llama por su nombre, ¿tú te has olvidado de Henry? Y le digo, es que no me dejas olvidarlo, le digo, porque a cada rato mencionas su nombre. Pero a qué quiero llegar es que yo te entiendo. Creo que todos aquí entendemos cuando tenemos que o cuando queremos soltar algo es muy difícil, pero no es imposible, Bella. Tú ponlo así como lo has dicho, lo has puesto en las manos de Dios, pero siento que aún así, porque estás preguntándonos, todavía no has conseguido esa respuesta del Señor que estás buscando. Entonces estás buscando en otra parte también. Solo espera. Eso es lo que yo te puedo decir. Espera. Y en ese tiempo que lo estás esperando, ya que lo pusiste en las manos del Señor, solo sigue creyendo y confiando en Él. Él te va a dar esa respuesta y Él te va a dar ese paz en tu corazón. Me acuerdo que inicialmente, cuando yo llamaba mi esposo a mí, era más pequeño, pero él llamaba a mi teléfono para hablarle. Yo estaba escuchando atrás, como yo quería escuchar si él iba a decir algo que se relacionaba conmigo, que si iba a decir, quiero hablar con tu mamá o cosas así. Y nada, y me enojaba. Pero me acuerdo también del video de él que nos habla de eso. Y después yo empecé a soltar eso también. Cuando él llama, cuando él viene, yo me muevo, yo me voy a otro lugar. Así él no te tiene que ver ni tú tienes que sentirte incómoda enfrente de él o cuando está esa llamada. Y cuando mencionabas también de cómo no interferir en el caso con tu hijo, eh, sé que es difícil porque son nuestros hijos, pero creo que el Señor nos llama a escuchar a veces, solo escuchar, sin, sin dar una respuesta eh, razonables, sino simplemente escucharles, que ellos a veces nos quieren contar muchas cosas, pero es como tú dices, que no nos quieren herir, entonces prefieren no decirnos nada. Pero creo que esa conversación hay que darse, aunque uno no quiera, sin que nosotras lo comencemos. Nuestros hijos algún día van a querer conversar con nosotros, y más cuando son mayores, porque mi hijo ahora está haciendo preguntas y conversaciones más adultas y a veces sí no sabemos qué contestar, cómo reaccionar, pero en nuestra mente hablemos al Señor, es lo que yo, Señor, dime qué contestar.
Dame la respuesta correcta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Y a veces simplemente le digo, no sé qué decirte. Quisiera poder decirte otra cosa, pero la realidad es que no sé qué decir. Porque el Señor abre los corazones de nuestros hijos también para que ellos también nos entiendan. Entonces, no te sientas mal, no te sientas que tú estás haciendo algo malo. Es un, es un paso también que estamos viviendo en este viaje. Es una parada que vamos a ver cosas diferentes y así como vamos avanzando, vamos a ir viviendo y viendo cosas diferentes en este viaje, pero de todas ellas, el Señor es el que nos va a sacar, el Señor es el que nos va a enseñar a salir de ellas. Él nos ha prometido que no nos dejará solos, que estará con nosotras en cada paso y nos lo ha estado demostrando por más difícil que sean las cosas. Él ha demostrado su presencia. Entonces, vean, no te preocupes. Yo sé que no es fácil. Yo he llorado muchas veces cuando mi hijo no me está viendo por cosas que miro, que oigo y que me recuerdan y que me hacen caer en cuenta lo que él puede estar viviendo también en su corazón y que no nos dice, que no me dice. Pero es ahí también cuando el Señor me dice, pon eso en mis manos. Eso que te está doliendo, que estás recordando, suéltalo aquí y lo pones en las manos del Señor. Y luego sentirás esa paz. Esa paz que te dice, confía, porque yo lo voy a solucionar. Entonces, vea, eso es lo que yo te puedo compartir a base de mi experiencia, tanto conmigo como con el Señor. Cada vez que algo te duela, cada vez que recuerdes o que pase algo, habla con el Señor en tu mente. Señor, toma esto, por favor, cambia esta situación. Tú dile. Gracias a Joel por compartir. No me quería quedar sin decir esto que el Señor puso en mi corazón mientras Joel hablaba. Y antes de dar por terminada la reunión, es el hecho, Vanessa, que el Señor me recordaba mientras hablaba Joel, es que ella, eh, una de las bendiciones por las que ella puede manejar es su proceso con su nene, que es algo que gracias al Señor he podido ser espectadora muy cercana, es el hecho de ver en Joel que ella cada necesidad que tiene busca del Señor para llenarse. Es decir, ella soltó a su esposo de su corazón y acogió al Señor como su esposo celestial para todo cuanto ella necesita. Entonces, creo, Bella, que el inicio, ante todo, es dejar que el Señor nos sane. ¿Cómo sanamos? A veces recordamos muchas cosas malas, recordamos el dolor, recordamos cómo nos lastima, recordamos las heridas que nos ha dejado esta relación. Entonces debemos estar en la búsqueda constante del Señor como esposos, el dejar que Él llene esa necesidad de sentirnos amadas, escogidas, protegidas. Cuando tenemos esa tranquilidad en nuestro corazón, preciosa, el Señor me recordaba que nuestros niños aprenden con lo que ven de nosotras. Una vez que ellos nos ven sanas, contentas, completas, plenas, en libertad, es donde ellos también empiezan a sentir esa tranquilidad en su corazón, porque como bien nos recordaba Joel, nuestros niños no quieren hacer nada que nos lastimen, y tristemente cuando ellos ven esta situación entre sus padres, ellos los aman a los dos, a mamá y a papá, y no quieren lastimarlos. Entonces de repente quizás ellos también se ven influenciados por esa área. Como compartía Jewel, yo puedo decirte algo y compartirte algo que realmente me ha pasado a mí en lo personal. Y creo yo firmemente que si el Señor no estuviera en mi corazón como primero, como mi esposo, como esa plenitud completa en mi corazón que no me hace desear a un hombre terrenal, yo no podría manejarme de la manera en que me he manejado. No comparo para nada tu situación con la mía, porque son totalmente diferentes, ¿no? El Señor dice que ninguna de nuestras historias se parecen, ¿no? Eh, pero tienen aristas parecidas. Entonces, lo que te quiero compartir es que, por ejemplo, mi hija a veces sale sola con su papá
Y ella a veces me dice, mami, pero te voy a extrañar, mami, pero no te quiero dejar solita, no quiero que estés solita, me dice. Entonces yo lo que le sé decir, y lo digo de todo corazón, no con dolor, y eso tengo que agradecerle a mi amado porque pude derramar tanto mi corazón en él con todo lo que me dolía, con todo lo que yo sentía, que poco a poco él fue llenándome y ya no sintiéndome carente, ¿verdad? Entonces yo lo que sé decirles, mi amor, tú diviértete, tú disfruta a tu papá, tú disfruta el tiempo que vas a pasar con él porque él es tu papá y tú te mereces disfrutártelo, ¿me entiendes? Y yo doy tantas gracias al Señor porque en un inicio, cuando el Señor me guió a decir esas palabras, yo realmente no las sentía. Pero poco a poco, mientras yo iba corriendo donde el Señor, cuando mi hija se iba, y decirle, Señor, cómo extraño quizás pasar ese tiempo juntos en familia, poder disfrutar con mi hija, también formar parte de esos momentos, el Señor fue sanando mi corazón en ese trayecto. Otra parte que yo te puedo decir, Bella, yo lloré muchísimo ante los pies de mi Señor, en los brazos de mi Señor, no sabes cuánto lloré cuando yo supe sobre la existencia de otro hijo de mi ex esposo. Y lo que en los últimos años el Señor ha venido tratando en mí es el tema de qué voy a hacer, Señor, cuando ella se entere que tiene un hermano, cuando mi hija se entere que tiene un hermano. Entonces el Señor me ha dado ese tiempo y ese espacio para poder trabajar con Él en esa área, en mi corazón para empezar. Y Bella, te puedo compartir dándole la gloria al Señor que cuando mi hija se atrevió a decírmelo, porque también, como decía Joel, en esa área ella tenía miedo a hablarme de él, cuando su papá le empezó a conversar, que ella tenía un hermano, le empezó a dar el conocimiento de que ella tenía un hermano, ella no hablaba eso conmigo. Y mi ex esposo me dijo, ¿sabes qué? Yo ya le estoy empezando a decir a la bebé que ella tiene un hermano. Entonces yo esperé en un inicio que ella hablara conmigo, pero mi hija se cayó, mi hija tiene 10 años. Pero mi hija se cayó todo, no me dijo. Y yo lloraba ante el Señor, le digo, Señor, mi hija no me está conversando esto. Entonces también tuve que entender que el Señor me había estado dando ese espacio para prepararme. Y cuando el Señor me tuvo lista, cosa que yo no me di cuenta, fue un día que salimos a pasar un día de mamá e hija, a pasear, a comer, a disfrutar un tiempo solas afuera de casa, que el tema se puso pero tan sutilmente sobre la mesa. Y cuando empezamos a hablar del niño, Bellas, yo me sorprendí tanto como el Señor había curado mi corazón, que yo le alentaba y no había dolor en mi corazón al hablar de la criatura. Entonces le hablaba, le decía así, mi amor, cuando tú lo conozcas, tienes que cuidarlo porque tú eres mayor, tienes que entenderlo también. Muchas cosas que salieron de mi boca que yo me sorprendí muchísimo. Entonces, esto también quería compartirte yo porque es un proceso difícil con nuestros hijos, muy delicado porque nuestros hijos nos duelen nuestros niños y quisiéramos protegerlos. Y del mismo modo, nuestros niños sienten que cualquier interacción que puedan tener con el papá pueda lastimarnos. Y es lo que veo que le está pasando a tu nene. Lo que te puedo decir, preciosa, es sana. Búscalo al Señor por tu sanidad. Búscalo al Señor como tu primero en todo. Derrámale. Si lo único que tienes en este momento para acercarte al Señor es dolor, ese dolor que sea tu catapulta para estar en intimidad con el Señor y derramarlo todo completo. Pero lo que necesitas es sanar. Y lo que nos sana, preciosa, es esa relación íntima con el Señor. Él poco a poco, quizás hasta tú no te des cuenta cómo Él va a empezar a sanar tu corazón y eso va a influir en tu hijo, porque es lo que yo he visto en Joel, es lo que yo he visto en mi vida, que nuestros niños se ven influenciados por lo que nosotras sentimos. Si ellos ven en nosotras dolor, angustia, necesidad, ellos lo notan y se resienten también con sus papás, porque se dan cuenta, son pequeños, pero se dan cuenta. No sé qué edad tenga tu hijo, pero incluso aunque son chiquitos, ellos se dan cuenta, perciben esa situación que nosotras como mamás estamos pasando. Y creo que como madres el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que ellos nos vean plenas y felices, contentas,
llenas, suficientes. Y eso es lo único que puede darnos, el único que puede darnos eso es el Señor. Entonces, Bella, creo que es lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón para compartirte. Invito a las damas que puedan también animar a Vanessa con su experiencia, con lo que ellas han pasado, también para que ella pueda ir con el Señor con todo esto que Él nos ha permitido compartirle y también entablar ese proceso que ella va a tener de aquí en adelante con el Señor por su hijo, ¿no? Por el corazón de su nene. Entonces, bellas, por el día de hoy terminamos esa reunión. Gracias por asistir. Les dejo la apertura para que también puedan compartir su experiencia si el Señor les pone en su corazón también hacerlo. Entonces, gracias, bellas, por compartir y disfruten de este fin de semana precioso con el Señor y celebrando también su entrega y su amor por nosotras. Gracias, bellas.